encefalitis equina por protozoo, y que por ese, digamos, motivo ha sido descrita inicialmente en Norteamérica, y adoptamos, tal es así, hasta la denominación, porque usamos la denominación de Equine Protozoal Myeloencephalitis del inglés, y ya todo el mundo la conoce, y es una entidad que tiene nombre propio con una sigla, ¿no? EPM. Y bueno, un poco es para contar, hacer una especie de balance general sobre la EPM y qué datos y qué hacemos en Argentina, principalmente para el diagnóstico, ¿no?, de equinos que estén padeciendo este cuadro. Para hacer un repaso general, la EPM es principalmente causada por Sarcocistis neurona. El protozoo principal causal es Sarcocistis neurona. Después vamos a hablar sobre otros protozoos que también causan EPM, pero centralmente es el causal. En Norteamérica está muy bien descrito y es una de las principales causas de signos neurológicos, sobre todo en equinos de Norteamérica, y lo hacemos extensivo al continente americano. Ahora bien, continente americano, no estamos hablando de otros continentes, no, porque este protozoo es de distribución americana dado sus hospedadores. Después vamos a charlar un poco del ciclo de este protozoo, pero está confinado al hábitat de sus hospedadores definitivos, que son las comadrejas. Entonces, el ámbito en el cual encontramos Sarcocistis neurona y casos de animales infectados con Sarcocistis neurona es el continente americano. La principal signología, si bien después veremos que puede ser desde asintomático hasta tener una sintomatología neurológica severa, como la tetraparesia y postración, hay un degradé de sintomatologías importante que puede aparecer, y algo de lo que se menciona como quizá más característico es la atrofia por denervación o por pérdida de inervación, dadas las lesiones neuronales en las neuronas motoras. Entonces es algo bastante frecuente que aparezca atrofia muscular muy rápida y que sea un indicativo o algo por ahí más característico. El resto son sintomatología neurológica compartida, y por lo tanto debemos hacer diferenciales con un montón de otros agentes. Si vamos a hacer un repaso y les presento con un poco más de confianza, como para meternos ya en la familia, valga la redundancia, ¿quién es o qué son estos protozoarios? Estos protozoarios son individuos parásitos intracelulares, ¿sí? Tienen esta forma más o menos como de bananita microscópica, y tienen estas estructuras que denominamos complejo apical, que les permiten contactar células, ingresar a las células o inducir a que las células lo endociten y vivir y multiplicarse dentro de esas células. O sea que son todos parásitos intracelulares. Y el género Sarcocistis tiene hoy por hoy, más de 250 especies descriptas, y que lo que denota el nombre, ¿no?, es esto de Sarcocistis. Si lo dijéramos en español, estaríamos diciendo músculo quiste, ¿sí? Son coccidios productores de quistes musculares o quistes tisulares. El género Sarcocistis básicamente a eso hace referencia, ¿sí?, a producción de quistes en músculo. Estos protozoarios todos tienen ciclos indirectos, generalmente del tipo predador-presa, produciendo quistes en la musculatura de las presas, y luego el predador, al ingerir esos tejidos con quistes, completar la etapa de reproducción sexual de estos protozoarios. Si hacemos un poco más de detalle y puntualizamos en Sarcocistis neurona, dentro de todos los Sarcocistis que decíamos tienen ciclo indirecto, el hospedador definitivo son las comadrejas. Digo las comadrejas porque hay muchas especies. En Norteamérica hay una especie ampliamente distribuida, y en Sudamérica tenemos 4 o 5 especies de comadrejas distintas, y todas han sido demostradas como hospedadores definitivos. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el protozoo en un hospedador definitivo, en este caso en las comadrejas? Hace una multiplicación sexual, forma gametas en enterocitos, vive en el intestino, pero como son parásitos intracelulares, están dentro de células, no
en la luz del intestino, sino que en enterocitos producen gametas, esas gametas se fusionan, hay una fecundación, y esa célula huevo se rodea de una cubierta. A esa estructura, para no decir huevo como decimos de otros parásitos pluricelulares, en protozoario lo denominamos ooquiste, célula huevo enquistada. En el caso de los Sarcocistis, todas las especies, y en particular en Sarcocistis neurona, en vez de salir ese oquiste hacia la luz intestinal, rompe la célula enterocito hacia la lámina propia, y se quedan un tiempo en la lámina propia, madurando o esporulando. Esto es distinto a otros coccidios. Todos los Sarcocistis maduran en la misma mucosa del intestino del hospedador definitivo. En ese momento, el interior, esa célula, se va a dividir en dos sacos que denominamos esporocistos, y en su interior va a tener 4 células de protozoo con forma de bananita que denominamos esporozoitos. Estos ooquistes ya maduros y ya infectivos, generalmente tiene una pared, un envoltorio muy finito, que se rompe, y lo que se libera hacia la luz intestinal y es eliminado con la materia fecal son los esporocistos libres, que son una estructura oval de unos 10 a 14 micras, conteniendo los 4 esporozoitos. Esto ya es infectivo, como les decía, ya tiene formada esta célula con complejo apical con capacidad de infectar células. No necesita que pase nada en el medio ambiente más que ser ingerido. Si hacemos el ciclo tal cual es de hospedador tipo definitivo intermediario, tenemos que saltearlo al equino, porque el equino no está en el circuito de hospedadores esenciales de este ciclo. Estos esporocitos, cuando son ingeridos por nutrias marinas, zorrinos, mapaches, felinos, y también hay que sumar los armadillos, algunas especies de armadillos, están demostrados que son hospedadores intermediarios. En ellos el protozoo solo se multiplica de modo asexual, ¿sí? Se amplifica. Cuando uno de estos hospedadores ingiere, un hospedador intermediario ingiere esporocistos, se degrada su pared por los jugos gástricos, y estas celulitas comienzan, estas celulitas, los esporozoitos, comienzan una multiplicación asexual. Principalmente lo hacen en células endoteliales, ¿sí? Hacen una multiplicación que al ingresar a la célula entran en una vacuola, luego se amplifican y al salir destruyen la célula, para ingresar luego a nuevas. En ese momento que destruyen células, suelen producir inflamación, o por lo menos, dependiendo la carga sobre todo, es donde podrían aparecer signos agudos de una infección, que no son para nada frecuentes. Son generalmente infecciones asintomáticas. Esta signología de destrucción de células endoteliales no se hace normalmente manifiesta, y culmina luego haciendo una división ya dentro de células musculares, de modo lento, y sin nunca destruir la célula que lo contiene, ¿sí? Y esa vacuola parasitófora, esa vacuola de pared celular en la que ingresan a la célula, la transforman, y eso es lo que conforma la pared del quiste muscular. El quiste muscular tiene en su interior un montón de protozoarios, que como se dividen lento los llamamos bradizoitos. Esos, dentro del quiste, están contenidos por una pared del quiste, que es lo que era la ex pared celular modificada por el protozoo, y luego queda algo de citoplasma muscular y la membrana de la célula muscular. Esos quistes pueden permanecer en los tejidos, en los músculos de los hospedadores intermediarios, prácticamente mientras viva ese hospedador, ¿sí? Esa es la fuente de infección para el hospedador definitivo, que es la comadreja, ¿sí? ¿Quedó este ciclo? Ahora sí, tenemos un ciclo predador-presa con roles definidos. Los intermediarios se infectan con esporocistos, los definitivos con quistes de músculo. ¿Y qué rol juega entonces el equino acá en este ciclo? El equino es un hospedador que para el protozoo es un hospedador aberrante. El protozoo multiplica, intenta multiplicarse en los tejidos del equino, pero no culmina con la etapa final de formación de quistes en el músculo, ¿sí? Porque si formara quistes en los músculos del equino, el equino lo colocaríamos como un hospedador intermediario, que serviría para que desde esos quistes se infecte el definitivo.
Entonces, el equino aquí es un hospedador aberrante, se infecta ingiriendo esporocistos desde el medio ambiente, agua, pasto, alimento, contaminado con materia fecal de comadreja, y esto piensen que los esporocistos pueden vivir mucho tiempo en el medio ambiente, y no es que el equino ingiere una materia fecal, sino que esa materia fecal se degrada, y estos esporocistos microscópicos forman parte luego del ambiente, del polvo, de la tierra y del agua. Entonces, podrían estar virtualmente en cualquier lado que haya habido una materia fecal de comadreja. Entonces, al ingerir estos esporocistos, también comienzan una etapa de multiplicación asexual, principalmente en células endoteliales de arteriolas mesentéricas, y luego hacen una multiplicación asexual en otros tejidos, puede ser virtualmente en cualquier organismo, en cualquier órgano, pero lo hacen generalmente en células endoteliales y en neuronas. Una multiplicación asexual destructiva, de la tipo rápida, a la que entran a la célula, se amplifican y salen de la célula. Y en el momento que salen de la célula la destruyen. Y eso genera una inflamación. Al lugar al que lleguen, no hay un lugar definido, tiene una distribución a través de sangre, entonces a los lugares en donde la sangre lo lleve virtualmente podrían estar. Generalmente la lesión o la aparición de estas lesiones inflamatorias son principalmente medulares y secundariamente cerebro y cerebelo. Por eso la entidad clínica se le denomina mieloencefalitis y no encefalomielitis, ¿sí? Porque principalmente es medular y como característica es multifocal. Suele ser no en un único punto, que uno diga, bueno, hay una lesión muy puntual en un solo lugar, lo más frecuente es que aparezcan lesiones múltiples. Y acá dos cosas más a decir de esto. La comadreja no es nada más, o las comadrejas no son nada más hospedadores definitivos de Sarcocistis neurona. Hay otros Sarcocistis, algunos de los cuales son bastante patógenos para aves, por ejemplo, y son también hospedadores definitivos de otras especies que tienen mamíferos como intermediario. Y entonces, en las comadrejas, si encontráramos esporocistos, no podemos asegurar que son de Sarcocistis neurona, ¿sí? Y por otro lado, los equinos sí son hospedadores intermediarios de otras especies de Sarcocistis que producen quistes en sus músculos. O sea que los equinos, contacto con Sarcocistis, van a tener, y es muy probable que exista, y es muy probable que entre el 50 y el 70% de nuestros caballos tengan algún quiste de Sarcocistis en sus músculos. Totalmente desapercibidos o asintomáticos y nunca nos dimos cuenta, a no ser que a la faena, al sacrificio de la muerte, hagamos una observación de esos músculos. Y estas especies es importante tenerlas en cuenta porque después uno puede plantear dificultades a la hora del diagnóstico. Yo digo, bueno, ¿tiene anticuerpos contra algún Sarcocistis? Bueno, pero ¿a cuál? Porque a mí me interesaría saber si son específicos de Sarcocistis neurona. Bien, en base a esto de en dónde se ubican los equinos y qué les pasa a los equinos, no todo caballo que toma contacto con Sarcocistis neurona y se infecta y Sarcocistis neurona se multiplica en sus tejidos, desarrolla signos. No. Hay muchos animales que han tenido contacto y son asintomáticos. Esto aparentemente se debe a dos cuestiones principales. Una es la carga, qué cantidad de agente ingirió, entonces qué cantidad de células se están destruyendo y qué cantidad o qué volumen o área de inflamación tiene el animal. Si es muy baja la carga, probablemente todos los animales sean asintomáticos. Y lo otro es el tipo de respuesta individual. Hay animales que cuando han ensayado experimentalmente le dan la misma carga a dos animales y no responden. Hay animales que permanecen asintomáticos y hay animales que desarrollan un cuadro de PM clásico. Eso es aparentemente por la respuesta propia inflamatoria individual, ¿sí? Que haya una sobrereacción y es esa propia respuesta inflamatoria y lesión del sistema nervioso la que ocasione los signos. Como decíamos, siempre recordar que es principalmente medular y multifocal, ¿sí? Desde un tics hasta déficits propioceptivos pueden ser signos muy leves, pero podrían ser atribuibles a EPM, lo que muchas veces se manifiesta o que es más frecuente en los cuadros de EPM clásicos es la ataxia y principalmente referida al tren posterior, aunque puede haber ataxia y hasta tetraparesia,
La atrofia muscular, como lo dijimos hoy al principio, es uno de los signos por ahí más característicos y que nos ayuda desde la clínica a sospechar más de sarcocistis neurona y EPM que de otros agentes, y obviamente puede haber postración y muerte, y algo a recalcar es que a veces en los animales aún postrados o con tetraparesia, la atención, el sensorio y el apetito suelen mantenerse, que eso también a veces ayuda un poco a orientar, pero como verán, no hay algo que podamos decir típico, clásico, que desde la clínica uno pueda decir esto es seguro, seguro. Son compartidos todas estas sintomatologías con otros agentes, entonces tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Principalmente tenemos dos vías, ¿no? Los diagnósticos o métodos que denominamos directos, que lo que pretenden es poner en evidencia el agente o partes del agente. ¿Sí? Son los estudios microscópicos, la marcación, la inmunohistoquímica y los estudios moleculares, porque en definitiva terminamos poniendo en evidencia la presencia de ADN del agente en un tejido. ¿Sí? Sería un método directo. El problema de los métodos directos es que requieren el tejido. ¿Sí? Yo para decir si hay sarcocistis neurona en un sistema nervioso, necesito ese sistema nervioso. Entonces muchos de estos métodos dependen de que el caso haya sido fatal y que tengamos muestras de tejido y que hayamos hecho una necropsia. A la hora de la necropsia podemos evidenciar algunas lesiones macroscópicas, principalmente, y cuando aparecen, son hemorragias medulares, multifocales de distribución diversa, pero es uno de los signos que podría estar o se encuentra normalmente asociado, ¿sí?, a cuadros de PM. Cuando de ese material de necropsia hacemos histopatología, las lesiones son normalmente multifocales no supurativas, con histiocitos y linfocitos principalmente, la aparición de estos manguitos perivasculares, degeneración axonal, y como la infección normalmente no es hiperaguda, acá la infección tiende a ser más vale subaguda o crónica, generalmente pasan alrededor entre 15 y 20 días desde que un equino ingiere esporocistos hasta que aparecen signos clínicos. Entonces, normalmente en las lesiones hay evidencia de eso también. Las lesiones no son una lesión hiperaguda, sino que suele haber hemorragias, necrosis y ya células gigantes que muchas veces son indicativos de infecciones crónicas o el pasaje de algo entre agudo y crónico, que son las que van barriendo el material necrótico. Estas células multinucleadas o células macrofágicas espumosas son frecuentes en los cuadros de PM porque el curso de esta infección es entre subagudo y crónico. ¿Sí? Algo que se puede hacer, porque hasta ahí, si uno ve las lesiones típicas, tampoco podría decir, bueno, esto es seguro, la gente está, es la marcación por inmunohistoquímica, que es en el tejido y en el mismo área de lesión, uno puede hacer una marcación con anticuerpos específicos y destacar en el tejido si eso que está es específicamente sarcocistis neurona u otro agente. ¿Sí? La inmunomarcación es algo que en la facultad hacemos y podemos hacer y podemos ofrecer alternativamente si tienen casos, ¿no?, en los que han detectado o han sospechado de PM. Lo que también hacemos, y está por ahí bastante de moda, si se quiere, es el diagnóstico molecular, ¿sí?, sobre esas muestras de tejido en las que sospechamos que puede haber estado sarcocistis neurona presente. Se hacen amplificaciones de ADN por PCR y cortes con enzimas específicas que reconocen la secuencia. Entonces, si reconocen determinada secuencia, producen un corte de ese ADN y vamos a tener patrones diferentes según sea, por ejemplo, sarcocistis neurona o sarcocistis falcatula, que es otro que transmiten comadrejas, pero que tiene esencialmente aves como hospedador intermediario. Disculpate. Sí, dime. Disculpa. No, que a veces a los clínicos les pasa que está bueno que aclaraste que lo que se hace en la facultad, si querés decir o que te contacten con vos o con la cátedra, cómo llevar la muestra, agregar un poquito, no sé si ahora, por ahí después lo vas a decir, pero a veces el clínico es lo que le pasa, o sea, por ahí a veces pasa en estos casos que no se llega al diagnóstico y por ahí con simplemente tomar una muestra de acuerdo a cómo
como digas y mandarla, por lo menos llegamos a un diagnóstico certero, ¿no? Que a Sí, veces sí, sí, pasa sí, que en tal la cual. clínica diaria uno sigue en la actividad y quedan en el aire cuando por ahí está la posibilidad de hacerlo. Entonces, por eso te pido que si podés lo aclare Tal o cual. dejes. De preferencia, pero es casi una preferencia de nuestro grupo, la mejor de las muestras es el tejido congelado, sin ningún conservante. ¿Sí? Ese tejido congelado por ahí no sirve para histopatología, pero es el mejor de los tejidos y muestras para estudios moleculares. ¿Sí? Si uno quiere hacer histopatología, no te queda otra que la fijación clásica en formol, en soluciones de formol bafferado, pero ese material, así fijado, no sirve para estos estudios moleculares. Entonces, para la parte de histopatología e inmunistoquímica, tejido fijado en formol. Y para la parte de estudios moleculares, un trozo de tejido, un homogenato de ese tejido, si tienen un material que es muy grande, en vez de conservarlo todo, lo que se puede hacer es un homogenato o cortar múltiples pedacitos, o, y en lo posible, si vieron alguna lesión en la necropsia, áreas de lesión, y guardarlo en tubos en el freezer. Y eso sirve muy bien como muestra para estudios moleculares. Muchas veces pasa desapercibida como muestra, por ahí un poco lo que decían recién, pero es una muestra que incluso a veces tiene mejor y más valor que la de guardado en formol, porque a veces la de guardado en formol llegamos hasta describir muy bien las lesiones e intentar a veces hacer marcaciones por inmunistoquímica, pero es bastante tedioso, bastante costoso, demanda mucho tiempo, y estos estudios moleculares han venido desde hace tiempo ya para quedarse, y de hecho existen hoy también puesto a punto algunas técnicas de PCR en tiempo real, que son más rápidas, más específicas, y que nosotros hemos adquirido hace poquito el equipo, no tenemos la técnica puesta a punto, pero esperamos en algún futuro poder ofrecer la técnica de PCR en tiempo real para diagnóstico de sarcocistis neurona, de modo de también brindar un resultado lo más rápido posible en muestras de tejido. Pero para todos estos estudios moleculares, la muestra de tejido en el que uno sospeche que hay protozoos. Entonces, si uno hizo la necropsia y vio lesiones, ese es ¿qué muestra? Esa zona, esa área de lesiones es donde esperaríamos encontrar ADN del protozoo, y eso guardado a -20, -18, -13, que son los freezers domiciliarios, digamos, es más que suficiente. ¿Y cuánto tiempo puede persistir? Hasta de este año al que viene, y a veces más, que el ADN permanece bastante inalterado. Así que es una buena opción muchas veces a la hora de tomar muestra, y nos pasa que si ustedes mandan el equino a patología, tenemos esta cuestión. Yo lo digo desde mi punto de vista como parasitólogo, los patólogos y histopatólogos te formulan todo. Y después caemos en un caso que me muestran un corte que dicen, mirá qué lindo, cómo da, que tiene las lesiones típicas. Buenísimo, ¿tenés tejido para estudios moleculares? No, no guardé, no tengo. Entonces, sobre eso no podemos hacer las identificaciones específicas. Entonces, siempre recordar el temita del tejido congelado es genial, si lo pueden tener. Es lamentable porque estamos hablando de un animal que ya murió, ¿no? Pero es uno de los tejidos, una de las muestras que mejor nos vendrían a la hora del diagnóstico. Y después tenemos entonces, perdón, que me salteé una diapo, estos otros diagnósticos, que son los indirectos. ¿Sí? Los diagnósticos directos buscamos el agente. Los diagnósticos indirectos buscamos evidencia de que la gente tomó contacto con el animal. ¿Cuál es la evidencia? Generalmente, y el principal de los diagnósticos indirectos, es identificar que el animal tiene anticuerpos. ¿Sí? Que hay anticuerpos contra. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que lo que estamos buscando son anticuerpos. Los diagnósticos más frecuentemente utilizados son indirectos, no estamos poniendo en evidencia a la gente. Entonces, es muy distinta la interpretación después de los resultados, y a veces tenemos este tipo hasta de discusiones de qué es lo que se está diagnosticando cuando hacemos estas pruebas. Las pruebas diagnósticas, generalmente las indirectas las referimos como serológicos, porque se hacen como muestra desde suero sanguíneo. Las puestas a punto y más utilizadas para
para el diagnóstico de sarcocistis neurona o anticuerpos contra sarcocistis neurona son la inmunofluorescencia indirecta, el inmunoblot o Western blot y los ELISA. Los tres tienen quizás ventajas y desventajas, pero los tres se pueden hacer, digamos, a partir de muestras de suero y también de líquido cefalorraquídeo. Y acá siempre le pregunto, ¿cuál es la muestra? Y un poco continuando con lo que decíamos. La muestra ideal es de un equino sospechado. Lo bueno de esto es que son animales en pie, ¿no? Estamos haciendo el diagnóstico in vivo. La muestra ideal es el pareado suero-líquido cefalorraquídeo. Ese es el top de la muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede evidenciar, si hay anticuerpos en suero, uno puede decir hasta que hay anticuerpos, el animal tuvo contacto y generó en algún momento anticuerpos contra sarcocistis neurona. Ahora, si la muestra de líquido cefalorraquídeo es un líquido cefalorraquídeo bien límpido, sin contaminación con sangre, la presencia de anticuerpos en ese líquido, detrás de la barrera hematoencefálica, es por propia producción o por aumento de la permeabilidad por inflamación en el sistema nervioso intratecal o alrededor de los ventrículos. Entonces, en general, si hay anticuerpos en líquido cefalorraquídeo, sí podemos asumir que hay una infección activa, al menos en el sistema nervioso central. Entonces brinda mucha más información esa muestra, y por eso siempre se recomienda el pareado. El líquido cefalorraquídeo es más difícil de obtener, y la verdad es que la mayoría de las veces lo que recibimos en nuestro servicio diagnóstico es suero. Si van a tomar una muestra y van a derivar, si va a pasar hasta una semana entre que tomaron la muestra y la envían, puede ser el suero, ¿no? Desuerada, la sangre del suerado, guardado el suero en un tubo en heladera. No hace falta más nada, puede quedar en heladera. Si van a tomar una muestra ahora y después verán si hacen los diagnósticos y quieren guardar para algún futuro hacer una serología, se puede frizar el suero también. La muestra de suero frisada pierde algunos anticuerpos, hay estimaciones de que pierde entre un 5 y un 10% de los anticuerpos por año congelado, pero si son muestras que tenían muchos anticuerpos, de acá a 4 o 5 años vamos a seguir detectándole los anticuerpos en una muestra que tiene 4 o 5 años de congelada. O sea que, si la van a mandar inmediato, solo refrigerado; si va a pasar, va a mediar más tiempo, puede congelarse. ¿Qué técnica hacemos nosotros en el laboratorio en La Plata? De las 3 técnicas, nosotros usamos el inmunoblot o Western blot. Esta técnica, como ventaja, tiene la de ser la más específica, que permite detectar anticuerpos específicos contra sarcocistis neurona. El problema que tiene, si se quiere, o la desventaja, ¿sí? Si hablamos de pros y contras, es que es una técnica cualitativa. Se informa, o se identifica presencia o no de anticuerpos. Y a veces podemos hacer una estimación y decir positivo, positivo débil y negativo. Pero no hacemos cuantificación. Sí permiten cuantificar la inmunofluorescencia y el ELISA, ¿sí? Eso permiten titular y estimar cantidades de esos anticuerpos que estamos detectando. El problema de la inmunofluorescencia y el ELISA es que no son todo lo específicos que uno preferiría. A veces detectan anticuerpos producidos en el animal ante otros sarcocistis. Entonces, a veces esas otras 2 técnicas, el resultado positivo, no estaríamos del todo seguros de que son anticuerpos contra sarcocistis neurona. Por eso nosotros desde hace unos años adoptamos, incorporamos, importamos incluso proteínas de sarcocistis neurona desde Norteamérica, y con eso hacemos el antígeno y hacemos el diagnóstico. El diagnóstico es, en resumidas cuentas, uno puede ver si hay reacción contra determinados antígenos. Uno tiene todos los antígenos, todas las proteínas en una membrana, y se verifica luego de procesos de incubación y de revelado si hay anticuerpos contra qué vamos a encontrar estas bandas, estas líneas más marcadas. Cuando hay reacción, al menos 2 de los que se consideran antígenos inmunodominantes de la sarcocistis neurona, el resultado es positivo. Según la intensidad de esa reacción, ahí es que diremos positivo débil o positivo, como en este caso, cuando la intensidad
denota mayor cantidad de anticuerpos, porque están todos los antígenos que son específicos a Sercocis neurona marcados con anticuerpos del suero del equino. Con esta técnica hicimos un relevamiento en conjunto con clínicos y con el grupo de virología equina del INTA de Castelar, y tomamos muestras de suero de 148 equinos adultos con signos neurológicos y de 480 sin signos neurológicos. A todos, sus muestras de suero, las procesamos por el inmunoblot y determinamos esto del positivo negativo. Con esta técnica evidenciamos que el 26% de los equinos, y esto estaba distribuido, eran 9 provincias, la gran mayoría de los equinos, por nuestra área de influencia en los diagnósticos, y lo mismo del INTA de Castelar, eran principalmente de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la mayoría de las muestras. Pero esto demuestra una amplia distribución. El 26% de los caballos tenía contacto y anticuerpos contra Sercocis neurona específicos. Y acá, al comparar la positividad de los animales con signos neurológicos y los sin signos neurológicos, evidenciamos una significativa más alta prevalencia de anticuerpos en aquellos animales con signos, ¿sí? El casi 40% versus el 22%. Esto lo debemos interpretar con cautela, pero, primer dato, el 22% de los equinos totalmente asintomáticos, nunca un reporte o informe de haber tenido ni un tic. El 22% de los equinos tenía anticuerpos contra Sercocis neurona, y nunca un síntoma. Entonces, si eso lo asumimos como un pie, dice, bueno, la verdad que alrededor del 20% de los equinos toma contacto y no genera la EPM realmente, la manifestación clínica. Entonces, esta diferencia, que decimos que el 20-22% de los asintomáticos y el 40 casi por ciento de los con signos es o tiene anticuerpos, nos estaría indicando la diferencia entre esto sería la proporción atribuible a Sercocis neurona. A ver si se entiende. De esto yo podría decir que el 20% aproximadamente de estos caballos no hubiera desarrollado síntomas, o no tiene por qué haber desarrollado síntomas, porque esa es la población general. Ahora, lo que esté por encima de 20, este otro 20% casi, podría ser atribuible a Sercocis neurona, ¿sí? Ese es un modo de verlo, y por el otro lado, también podemos ver el lado vacío del asunto. El equino que tiene EPM tiene un tiempo de desarrollo de la clínica suficiente para generar anticuerpos, ¿sí? Porque decíamos, esto no es hiperagudo. Entonces, un equino que realmente tiene EPM va a tener anticuerpos, lo vamos a detectar, pero todo equino que da negativo, está EPM casi que de raíz descartada. Estas técnicas serológicas indirectas tienen muy buen valor predictivo negativo para aquellas infecciones que tienen un curso subagudo crónico. ¿Por qué? Porque ya tendría que haber anticuerpos si fue ese el causal. Entonces, el negativo descarta y nos pone a buscar otras causas. Y acá, en estos animales, el más del 60% era negativo. O sea que más del 60% de los casos neurológicos no correspondían a EPM. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, bueno, le atribuimos a EPM la mayoría de los casos, bueno, le podemos atribuir a EPM alrededor del 20% de los casos de signos neurológicos, ¿sí? Esa es más o menos la tasa en la que estamos considerando, pero esto hace que 2 de cada 10, ¿sí? Hay 8 de cada 10 que tenemos que salir a buscar otras causas, en líneas generales a nivel poblacional. También hicimos, si bien hemos hecho serología y hemos acompañado a muchos clínicos desde el diagnóstico indirecto, y este es un reporte que hicimos el año 2019, sin embargo el caso es del 2008-2009, en el que pudimos completar e identificar el agente en tejidos, luego de un caso bastante clínico típico de EPM, y se enarbola como el primer reporte o la descripción de un caso confirmado por métodos
microscópicos, inmunistoquímicos y moleculares, pero no es el único y probablemente no es el primero. En realidad es el primero que se reporta en la literatura, pero en realidad hay muchos otros casos. Lo que pasa es que no hay todos los casos tan completos en los que tenemos todos los tejidos y todas las muestras para hacer un reporte como corresponde. Pero bueno, existe, tenemos, hay casos, y hay muchos casos que son solo diagnosticados por métodos indirectos, con presencia de anticuerpos, signología clínica típica, y se instaura un tratamiento, y a veces en base a la respuesta al tratamiento, también es que se asume en aquel momento, una vez que se efectiva la respuesta al tratamiento, que el caso era de EPM. ¿Sí? Muchos de esos casos, afortunadamente, no quedan en la literatura reportados, porque son relatos de éxito y no hay mucho de eso reportado en nuestro medio, pero sin embargo les cuento que hay muchos de estos casos que han sido diagnosticados solo por métodos indirectos y que luego han respondido muy bien al tratamiento. ¿Qué tratamiento se aplica? Generalmente lo que se indica por accesibilidad, ¿no? Es la combinación de sulfaspirimetamina, que son coccidostáticos, coccidicidas, que deben aplicarse, cualquiera de los tratamientos, debe aplicarse por lo menos por alrededor de un mes, y hay que esperar alrededor de unos 15 días para hacer la evaluación de ese tratamiento. Uno no debiera esperar respuestas muy inmediatas, porque la multiplicación del protozoa no es muy rápida, y porque la evolución no es muy rápida, en tanto tampoco lo es la evolución de la mejora. Entonces uno no debiera pasarse ansioso y decir, bueno, le apliqué el tratamiento, la semana que viene hacemos un control de este tratamiento. Las sulfaspirimetaminas son más accesibles, no son quizá las más efectivas, pero sí son como la primera línea, ¿no? La primera línea de medicamentos. El problema con la siguiente grupo de drogas, toltrasuril, ponazuril, diclazuril, es que la droga más efectiva, que por ahí ustedes la conocen bien, que es el Marquis, es importado, es carísimo, que es una formulación para equinos con mucha eficiencia y sobrado antecedentes en tratamiento en equinos de Norteamérica. Cuando lo han logrado importar, también se ha aplicado, no es que no se ha aplicado acá en el país, pero los costos lo hacen muy, muy, muy difícil, y solo se ha aplicado en algunos equinos de muy, muy alto valor. No existen otras formulaciones convalidadas para su uso en equinos. ¿Existen estas drogas? Sí existen, y hay formulaciones para otras especies, pero casualmente ese es el problema, son formulaciones para otras especies. No hay ensayos clínicos, ni validaciones, ni aprobaciones de esos fármacos en formulaciones para equinos. Entonces, es quizá una pendiente de que laboratorios regionales o incluso los grandes laboratorios, nosotros hemos hablado incluso con Bayer, y no ven el mercado lo suficientemente tentador como para ponerse en el desarrollo de una formulación. Entonces, nada, es algo que queda como en pendiente, pero si es en el caso de aplicar, tengan en cuenta esto de la duración. El tratamiento debe ser de aproximadamente un mes, algunos son tratamientos diarios, algunos están contraindicados si es una hembra gestante, y en el caso de usar sulfaspirimetamina, se recomienda un monitoreo quincenal o cada 3 semanas de hematocrito, porque también son anemizantes. Entonces por ahí en animales, algunos son más susceptibles todavía, y en algunos por ahí hay que suspender el tratamiento y luego reactivarlo, porque pueden bajar mucho el volumen de glóbulos rojos. ¿Y qué otras cosas podemos hacer para EPM? Ya no del equino, podemos hacer también el diagnóstico en comadrejas, y eso también lo hacemos acá en el laboratorio, y muchos equinos y productores y aras nos han preguntado si lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer desde materias fecales de comadreja o de intestino, ¿sí? Que se puede raspar la mucosa del intestino delgado, donde estos protozoarios se están multiplicando. Podemos poner en evidencia esto que son ooquistes o esporocistos. Hasta acá, estos son ooquistes o esporocistos de sarcocistos, algunos, a lo cual habría que aplicarle métodos moleculares para identificar especies. Lo mismo que les contaba hoy, para métodos moleculares, la refrigeración o la congelación
son más que suficientes. No hace falta hacer nada de cómo guardar estos tejidos o la muestra de materia fecal, si fuera el caso. ¿Sí? En base a esto, en Brasil y nosotros también en Argentina hemos hecho algunos estudios en comadreja y para nuestra sorpresa no encontramos una gran proporción y de hecho en los últimos 2 o 3 años no encontramos y aislamos Sarcocistis neurona desde estas muestras. En Brasil todo lo que encuentran lo han identificado como, ahí verán que dice Falcatula-like, ¿no? Un tipo Falcatula, que incluso es una especie, no es ni una especie, es una cosa que se parece en algunos marcadores genéticos a Sarcocistis neurona y en otros se parece a Sarcocistis falcatula y afecta a aves, es mortal para unos periquitos experimentales, y lo que aparentemente han encontrado también en Brasil son anticuerpos contra esta especie en equinos. Entonces, lo que no sabemos a ciencia cierta, y hicimos una revisión con los colegas de Brasil este año, es muy probable que tengamos variantes de Sarcocistis neurona. Nosotros estamos haciendo el diagnóstico en nuestros equinos con las cepas o variantes de referencia de Sarcocistis neurona de Norteamérica, y en Sudamérica, con la mayor variación de hospedadores definitivos, hay más cantidad de comadrejas, quizás haya también una mayor variabilidad genética e incluso haya más especies. Y capaz que hay tipo o tipos o variantes de Sarcocistis neurona sudamericana y que se comportan diferente a las norteamericanas. Esto está de momento a nivel de hipótesis y de investigación, pero sí sabemos que tenemos otras especies distintas a las clásicas, identificadas en Norteamérica, y que quizá alguna de esas especies pudiera estar implicada en los diagnósticos y en la causal como EPM, y que tendríamos que tenerla en cuenta, ¿no? ¿Hay otros agentes, ya que estábamos hablando de EPM? Sí, yo les dije que el principal es Sarcocistis neurona, pero la EPM por Sarcocistis neurona es americana, porque las comadrejas están en el continente americano. Existen especies de Neospora, Neospora caninum y Neospora juvesi, que están indicadas como que pudieran afectar equinos y que pudieran generar cuadros neurológicos del tipo EPM. En ambos casos tienen una distribución mundial, acá ya no hablamos que está restringido un lugar, esto podría pasar en equinos de Europa y o viajados al viejo continente. Están bien determinadas o identificadas como las especies Neospora causales de problemas reproductivos y neurológicos, principalmente Neospora caninum como causal de signos neurológicos en perros y abortos en vacunos, y Neospora juvesi es como la indicada que sería el causal, por lo menos en Norteamérica, la han identificado como causal de cuadros de EPM. El problema aquí es que entre ellas habría reacción cruzada en los test serológicos y es difícil identificar por anticuerpos a cuál están dirigidos esos anticuerpos. Esta Neospora juvesi que les decía está reportada, hay casos en los que detectan muy altos títulos de anticuerpos usando antígeno específico de Neospora juvesi. Se ha demostrado que esta podría pasar de madres a hijos, de una yegua a sus descendientes, una transmisión transplacentaria, porque nacen o nacerían así potrillos infectados. De todos modos, de esta especie no tenemos noticias ni novedades. Nosotros trabajamos también con Neospora, hemos encontrado Neospora caninum en un montón de hospedadores, pero hasta acá no tengo evidencia de que exista Neospora juvesi en nuestro país. Hemos hecho muestreos e identificaciones de tipo molecular en tejidos de múltiples animales y no la hemos podido poner en evidencia. Lo que hicimos en conjunto con el grupo de Intanguil de La Pampa fue evaluar test serológicos para identificar la infección en equinos. Usamos sueros de equinos de La Pampa que no tenían signos neurológicos. Ellos usaron en La Pampa 2 kits de ELISA distintos. Nada de esto está validado y convalidado, entonces era una especie de prueba y ver. Alrededor del 10% de los equinos les dio con uno de los test, solo el 6,3% con otro de los test, y nosotros en el laboratorio hicimos inmunofluorescencia y Western blot o inmunoblot, todos los test usando antígeno de Neospora caninum.
La verdad es que no encontramos y no venimos encontrando un alto porcentaje de equinos con anticuerpos, y cuando hemos hecho comparativos de equinos con y sin signos neurológicos, nada indica que hubiera alguna asociación con los signos neurológicos y el contacto con alguna especie de neospora. En base a estos resultados, muy pocas muestras dieron positiva a más de un test, que esto es muy importante cuando uno prueba test que no están validados para la especie equina. Las validaciones requieren eso. Casualmente uno de nuestros resultados es, gente, tenemos que validarlo, probablemente usando muestras que den positivas a 2 para considerarlas verdaderas positivas, y muestras que den negativas a 2 para considerarlas verdaderas negativas, para así poder validar y ver si esos test realmente están detectando anticuerpos contra neospora, o hay otros anticuerpos contra otros protozoos que dan cruzado y dan falsos positivos en alguno de los tests. Hasta acá, y como todo test puede dar cruzado, no podríamos decir que son de Neospora ganinum o de Neospora juvesi, simplemente podríamos decir que alguna neospora ha tenido contacto con esos equinos y son los que han generado esos anticuerpos. Bien, yo acá me había dejado como una última, esto que siempre una pregunta es, ¿qué muestras o de qué modo? Y qué sé yo, así que si siguen teniendo alguna pregunta sobre muestras diferenciales, dejamos abierto ahora para todas sus dudas, consultas sobre el tema. Bárbaro. Muchas gracias, Gastón. Vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta. Sí, yo por ahí me adelanté, pero obviamente que No, van a está tener, perfecto, porque en realidad yo le iba a decir igual ahí, Sí, porque sí. lo tenía que decir por los métodos moleculares, si no quedan como que es algo imposible de hacer, y la verdad, hoy están a la vuelta de la Claro, mano. exacto. Sí, sí, tal cual. Para los que no, por ahí no trabajamos con esto, no tenemos idea de que se puede llegar a hacer ese tipo de diagnóstico, y siempre lo que dijiste, que aclaraste, que hasta en patología pasa, que la muestra de formol la sabemos todos, pero en este Tal caso a vos cual. no te sirve, así que está bien la aclaración. Que también si uno llegado el momento tiene una muestra, se puede hacer tanto con formol como la otra, porque no es de ninguna manera algo Tal que cual. se puede, y se complementan totalmente. Sí, 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 es que el ideal sería tener las muestras de tejido de una necropsia, una porción en formol y una porción congelada. Ese es el esquema ideal, pero no para este agente nada más, porque cualquier No. otro agente que uno quiera buscar luego por estudios moleculares, Claro, te entendí, para lo molecular, digamos, el hablando no por esto, formol, sino para el resto. Está bien. claro, el formol te fija también la molécula de ADN, que después uno en el laboratorio, las técnicas moleculares lo que necesitan es poderlas separar para poderle meter cebadores para poder amplificar. Entonces, si el ADN está muy fijado, y sobre todo lo que también hacemos, nosotros pusimos un tejido en formol, nos olvidamos, y después vamos al mes a decir, bueno, vamos a llevárselo a tal laboratorio que lo haga, está sobrefijado. Entonces, ese material, ni que quisiéramos revertir esa fijación que hizo el formol, sirve para estudios moleculares. Virus, Claro, bacteria, protozoo, lo que quieran. O sea que la muestra congelada es una muestra que debiera tomarse más frecuentemente. claro, está bien. Sí, más con la posibilidad de que ahora, por ahí, veterinarios viejos dicen, el freezer no existía, pero hoy ya hace años que ya está, porque era el Tal formol, cual. es así. Perfecto, bueno, Tal están cual. Y de agradeciendo última la también se charla, puede enviar refrigerado, no hace falta, no sé, el al pie de freezer, la necropsia frizar. No claro. tenés freezer, porque estás en un aras, en un lugar Sí, bastante sí, recóndito. Le pones unos refrigerantes, lo envías está bien. a un Sí, lugar sí, en el sí. que haya freezer. No es que lo tenés que congelar sí o sí en el momento. El asunto es que Claro, no se descomponga en demasía esa muestra. Pero claro, sí, sí. refrigerado pueden pasar unos días hasta que ese material se congele o se procese. Sí, sí, perfecto. Bueno, veo felicitaciones por la charla, más que nada, preguntas hasta ahora no han entrado. Excelente Perdón, presentación, muy seguro. claro. Ahí, Hernán, dale. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muy buena la charla, ¿eh? Bueno, Felicitaciones, muy, gracias. muy claro. Pero yo tengo una duda que no sé la verdad que no lo escuché o no, o tengo una duda con cuanto al hospedador intermediario. ¿Sí o sí es la comadreja o hay identificado otro hospedador intermediario?
No, las comadrejas son definitivos. Definitivo, Sí, perdón. definitivo. Sí. En nuestro medio, y sí para estas especies, son solo las comadrejas. Solo En la el caso comadreja. de las neosporas, los asumidos como definitivos son cánidos. ¿Sí? Perfecto. Pero para Sarcositis neurona, comadrejas. Solo comadreja. Perfecto. Sí. Gracias. Pero por ejemplo, y ya que lo preguntás, la especie de Sarcositis que produce quistes musculares en los equinos, que es súper frecuente, es re común, no hace nada, pasa desapercibida, tiene como hospedador definitivo a los perros y otros cánidos. Entonces, cuando un cánido preda, come sobre animales muertos, ese cánido luego de un tiempito contamina el medio ambiente y después los equinos desde el medio ambiente se infectan. Y digo, ese ciclo es tan común como que alrededor del 70% de los equinos tiene quiste. O sea que el 70% de los equinos comió pasto o tomó agua contaminada con ese cánido. Perfecto, gracias. Ahí, Gastón, ahí Victoria pregunta que te comparte una duda, que tiene un padrillo diagnosticado con NPM hace 6 años, que está muy bien, pero tenemos muchos problemas para sacarle semen. Si hay alguna relación directa de la enfermedad con los problemas de la eyaculación. Victoria, si querés abrir el micrófono después, según lo que contesten, si querés intervenir, no hay problema. O te habilito a avisar. Dale, Gastón. Sí, es difícil de responder un sí rotundo, porque no hay pruebas de que el protozoo esté en los tejidos reproductivos como para haber generado una lesión allí. Sí, puede ser una secuela si lo que vos estás teniendo es alguna alteración neurológica. ¿Sí? Si el sistema neurológico es el afectado, alguna afección de ese tipo, sí claramente puede quedar con una secuela, y muchas veces esto de cuándo tratar, y más de una vez, cuanto antes, si tenés una sospecha clínica muy importante, ha habido casos y tenés una serología positiva, iniciar cuanto antes, porque la lesión del sistema nervioso, si pasa un tiempo, por ahí es irreversible, queda una pequeña cicatriz y tenés ese o tic o lesión que no la vas a recuperar nunca. Pero puede ser, yo me inclinaría más a pensar, si es algo así, a una lesión neurológica más que en algo propio del reproductor. Perfecto, muchísimas gracias. Muy claro. Bueno, gracias. Bueno, siguen agradeciendo y presentando. Mientras, si por ahí surge alguna otra pregunta, les digo que el último Zoom del año, de este segundo año, va a ser, vamos a contar con la doctora Luciana Benedetti, que nos va a hablar de células madres en medicina equina, que es otro tema diferente que incorporamos a la lista, así que nos esperamos a todos los que le interese. Por mi lado, Gastón, nada más que agradecerte. Si no surgen más preguntas, agradecerte la predisposición y la charla, por supuesto, que la verdad que fue bastante desasnado, por lo menos para mí, del aspecto hasta de lo de la muestra, que me dio bien claro para tenerlo en cuenta para algunos colegas cuando consultan, sinceramente. Bien. Y bueno, eso por ahí lo vuelvo a reforzar. Acá en la facultad hacemos el servicio de diagnóstico serológico, eso lo tenemos instalado e incorporado como servicio. La inmunistoquímica y los estudios moleculares los he venido haciendo hasta el día de hoy como parte de mis proyectos de investigación, entonces no se los cobramos como servicio. ¿Sí? Así que por ahí es una acotación que está buena, porque por ahí sí, pero ¿cuánto me va a salir un estudio molecular? Por ahora los estoy haciendo con dinero de subsidios, así que si tuvieran muestras o intenciones o ganas de hacer algo de este tipo, estudios moleculares, yo los podría hacer, podría recibirles las muestras y sin costo para ustedes o el productor, propietario o el ARAS. Perfecto, es buena la aclaración, porque a veces por ahí uno, colegas en el interior, por ahí ni siquiera lo consultan y está bueno que se sepa. Y de hecho, también como una estrategia casi comercial, el servicio serológico tiene un costo por muestra.
¿no? Pero para fomentar esto del muestreo de suero y líquido cefalorraquídeo, si envían suero, es una muestra, pero si envían suero y líquido cefalorraquídeo del mismo animal, yo proceso los dos, se procesan las dos en el laboratorio, tienen el diagnóstico de las dos muestras, pero se cobra como una sola, lo mismo que si hubieran mandado el suero solo. Entonces, también por ahí a veces es un beneficio o un atractivo desde lo económico también, decir, bueno, Sí. por ahí me pongo en la toma de la muestra. Está bien, bárbaro. Bueno, vale la aclaración. Bueno, nos surgieron más preguntas, agradecerles, los casi 20 participantes, ya sabemos que todos estamos trabajando, está todo a full, cuando arrancamos estábamos todos encerrados, así que para mí son todas palabras de agradecimiento, tanto a vos Gastón como a todos los que se meten en las charlas. Siempre igual quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, ahí se suben, las siguen viendo, siempre alguno se anota que no pudo verla y bueno, cualquier cosa ahí están todos los datos y las visitas Genial, siguen sí, viendo. Así que sí. agradecido, Gastón. Listo, genial, gente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, quedamos en contacto. Ahí en la presentación tienen mi mail y si no, bueno, cualquier cosa que surja. Sabemos que está en el laboratorio de inmunoparasitología en la Facultad de Veterinaria, así que de La Plata, por supuesto. Así que gracias. Gracias, Gastón. Bueno, chao, nos vemos. Hasta luego.